Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. ¿Quién tenemos por aquí? A nuestra hermana Ani, a nuestro hermano Gastón. Buenos días. El Señor Jesús les bendiga y los guarde en su precioso nombre. También está nuestra hermanita Paula Ugalde. Jesús te bendiga, Paulita. Está mi hermano Jairo. El Señor te bendiga, Jairo. El Señor Jesús te bendiga. Mi hermana Gabriela, hola, el Señor Jesús la bendiga. Mi hermana Ana Victoria, el Señor la bendiga. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Mi hermana Margarita Múnera, qué bueno, el Señor Jesús te bendiga. Buenos días, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermano Don Alberto Borges desde Bogotá. Buenos días, el Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. El Señor lo guarde. El Señor Jesús lo guarde, lo bendiga. Eduardo Sancho, hola, buenos días. Eso, el Señor Jesús te bendiga, Eduardo. Saludos. Ahí está también Sangrita Rivera desde Bogotá. Hola, buenos días. El Señor Jesús te bendiga más. El Señor te bendiga y te guarde. Sandrita, el Señor obre con poder y gloria en tu vida, en tu casa. Y bueno, se siguen sumando y sigo yo saludando. Hazel, hola Hazel, amén. Amén, amén, amén. Hazel, también el Dios Padre nuestro te bendiga en el nombre de Jesús. Obre con poder y gloria en tu vida también y en tu casa. Saludos. Entonces, bueno, aquí estamos, aquí vamos agradecidos con el Señor por un día más, sabiendo pues que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Y bueno, entonces también agradecido con el Padre por permitirnos compartir juntos esta vida de fe, alrededor entonces de su palabra, buscando su rostro de mañana, haciéndolo, procurando hacer lo bueno, lo agradable delante de sus ojos. Ahí está Jairo, amén, el Señor te bendiga también, muchas gracias. Jairo, el Señor te bendiga más a vos y a tu casa. Y está mi hermana María Teresa Patiño, el Señor la bendiga, mi hermana María Teresa. Buen día, amén, amén, amén. Ahí está la tía Roxana también, el Señor la bendiga, tía Roxana, el Señor la guarde en su precioso nombre. Ahí está doña Carmen Estela Torres desde Bogotá, el Señor Jesús la bendiga, doña Carmen, buenos días, el Señor obre con poder y gloria en sus vidas también, saludos. Y bien, entonces ahí se siguen sumando los hermanos y bueno, permítame un momento un poquito de agua. Ahí está Mauricio Sánchez, hola Mauricio. Dios el Padre nuestro te bendiga, te guarde también. Abre con poder y gloria en tu vida, en tu casa. Seguimos entonces aquí, vamos a ver quién más entonces se va conectando para ir saludando. Y bueno, pero lo más importante es que nos vamos entonces también poniendo en orden y vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a comenzar entonces bien. Vamos a clamar, vamos a interceder, a rogar al Padre para que en esta mañana Él, por medio de su Santo Espíritu, traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que nosotros podamos en esta hora, en esta mañana, a través de este tiempo, por medio de la Biblia, la palabra de Dios escrita, escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Dios Padre nuestro que nos creó, nos formó y además también nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a orar juntos en el nombre de Jesús. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos puestos de acuerdo delante de ti, Padre nuestro, pues reconociendo tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el Padre de quien proceden todas las cosas, y a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, reconociéndolo, confesándolo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre nuestro, por amor a tu nombre, nos venimos presentando delante de ti para darte la gloria y la honra, Padre, a ti que estás sentado en el trono y a Jesucristo, al que está a la diestra, el Cordero que venció y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Padre, entendiendo que ha sido esa sangre, que fue, Señor, su sacrificio en la cruz, el que nos permite ahora, Señor, estar en
tu presencia, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor. En esta mañana yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, venimos delante de ti, Padre, dándote gracias, Padre, por esta salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados, Señor, por la esperanza de una vida eterna en el reino de los cielos junto a ti. Y anhelamos, Señor, conocerte y entenderte mejor para poder servirte y obedecerte mejor. Por favor, habla en nuestras vidas en esta mañana, ábrenos las Escrituras, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado, Padre nuestro. Por favor, ayuda, prospera este tiempo, que sea un tiempo bueno, un tiempo, Señor, provechoso, Señor, para que no solamente nuestro espíritu sea edificado, Señor, sino que nos capacites para que también lo que por gracia en esta hora aquí recibamos, Señor, por gracia podamos compartir, podamos dar. Padre, anhelamos, Señor, obedecer el mandamiento de tu Hijo Jesucristo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero sabemos, Señor, que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Necesitamos de ti, dependemos de ti. Clamamos por tu ayuda. Obra con tu Espíritu Santo. Que tu reino venga con poder. Que tu reino venga con poder en esta hora. Que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas. Por favor, Padre, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, fortalécenos, Señor, capacítanos, instrúyenos, Señor. Danos sabiduría, danos conocimiento, danos, Señor, entendimiento acerca de ti, de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca vida y vida en abundancia. Padre, Padre, por amor a ti mismo, Padre, obra con tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Padre. Sin ti nada somos, nada podemos hacer. Apartados de ti, nada somos, Señor. Necesitamos de ti, de tu ayuda. Jesús, Jesús, Jesús. Ayuda, Padre. Obra con espíritu, con tu Espíritu Santo. Ayuda, Padre. Obra con tu Espíritu Santo. En esta hora te clamamos, te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría, el conocimiento y el poder, Señor, de esta tu palabra, para que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros, Padre. Que nuestros ojos, nuestros oídos espirituales sean abiertos, Padre. Sin cesar, Señor, pedimos, Padre bueno y misericordioso, que podamos presentarnos delante de ti como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Obra, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Toma control de nuestras vidas, toma control de este tiempo. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad, nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, gracias al Señor Jesús. Entonces ahí está don Guillermo Zúñiga, el Señor Jesús lo bendiga. Buenos días, ahí está mi hermano en Ben, amén. El Señor Jesús te bendiga también. Ahí está Marce, Jesús te bendiga, Marce, buenos días. Está también entonces mi hermana Carolina, alias Nina, el Señor te bendiga, Nina. Está Mayra, mi hermana Mayra, el Señor Jesús te bendiga, mi hermana Mayra. ¿Quién más tenemos por aquí para saludarlos? Entonces, mi hermana, ay, está la abuelita, Rosalba Tobón, ay, el Señor te bendiga, abuelita, el Señor te guarde, acordate que entonces el que madruga le da sueño, ya sabe. Eso, Marce, bueno, bien, entonces nada, agradecidos con el Padre por este tiempo y bueno, el propósito de este estudio los lunes en la mañana es poder entonces afianzar el conocimiento que recibimos a través de la predicación el día de ayer, y esto pues con el ánimo de que primeramente sea de beneficio para nuestro propio espíritu. Amén, amén, don Alberto, muchísimas gracias, el Señor lo guarde en su precioso nombre. Y además entonces para que también podamos dar cumplimiento al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero pues entonces esforzándonos, amados hermanos, por procurar con todo el corazón hacerlo bien.
hacerlo bien, así tal cual como entonces está en la Biblia. Allí vamos un momento, primera de Timoteo, vamos a este versículo, entonces que de alguna forma nos conmueve y nos exhorta a hacerlo bien. Vamos entonces a segunda de Timoteo. Hola, mi hermana Jessie. Jesús te bendiga y te guarde. Saludos también para ti, para tu casa. Segunda, amén, amén. Segunda de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, mucha atención. Buenos días, Rocío. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Dice que debemos procurar diligentemente presentarnos a Dios aprobados, como obreros que usamos bien la palabra de verdad y que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces, primeramente, estamos entonces está dejándonos claro la Biblia de que definitivamente el primer efecto que la palabra de Dios debe hacer o debe llevar a cumplir es en mi propia vida. José Luis, el Señor Jesús te bendiga, saludos. En mi propia vida. Y que conforme ocurre en mi propia vida, entonces, de igual manera, también yo puedo y tengo entonces que tener la seguridad, la confianza de que a través de mi vida, lo que la palabra de Dios actúa y ocurre a través de ella en mi vida, entonces va a ocurrir en la vida de los otros, en la vida de los demás. Si la palabra de Dios no produce ningún efecto en mi vida, entonces indefectiblemente tampoco a través de mi vida va a cumplir ningún efecto en la vida de nadie más. Hola Josué, amén, amén. Josué, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Saludos entonces para Francine, para Tiffany, para Santiago, que el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Saludos, saludos, saludos. ¿Ven? Entonces esa es una realidad, mis amados hermanos, que nosotros entonces debemos tener presente. Yo debo y con todo mi corazón anhelar, desear, preguntarme con diligencia delante de Dios como obrero aprobado. Y entonces debo saber de que esa diligencia y ese esfuerzo para que entonces Dios a través de su palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo actúe en mi vida, se va a manifestar, se va a reflejar, como les decía, no solamente en mi vida, sino a través de mi vida, en la vida de los demás. Ayer compartíamos y aprendíamos acerca de lo que es como tal la bendición de Dios el Padre. Hola María Lucero, Jesús te bendiga, el Señor Jesús te guarde, buenos días, amén. Y aprendíamos y hablábamos acerca de esa bendición de Dios, María Lucero, eso, como lo dice ahí mismo entonces en la Biblia, en Proverbios. Vamos allá rápidamente, repasando los versículos. 10:22. Donde dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bien, entonces aprendíamos acerca de la bendición del Dios y Padre nuestro, pero también, de alguna manera,
pudimos entonces ver claramente en qué consiste, entendiendo en qué consiste o la forma, la manera en la cual entonces Dios bendice a su criatura, a su creación. Entonces nos podemos dar cuenta cómo también entonces Satanás, el diablo, este personaje que la Biblia nos revela y nos manifiesta también, entonces a través de el engaño, de la simulación, entonces puede o tiene entonces esa capacidad de igual manera, al igual que entonces Dios bendice a su criatura, a su creación, entonces Él también interactuar y pues de alguna manera entonces hacer o pretender, perdón, hacer lo mismo. Entonces, esa bendición de Jehová, o la bendición entonces como tal del Padre Dios, el Padre, el Creador, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero esa bendición entonces que el diablo da, por el contrario, no enriquece y lo que añade es entonces tristeza. Y aprendíamos entonces acerca de que Dios, nuestro Padre, bendice a su creación, pero que también entonces ese ser espiritual, que ante los ojos nuestros es invisible, entonces también a través del engaño pretende bendecir. Porque entonces esa bendición de Dios es por medio y es a través de su palabra, de su palabra. Y la palabra suya, la palabra de Dios, el Creador, es mandamiento. ¿Ve? Y pues entonces, al darle mandamiento a su creación, Dios la bendice. ¿Y por qué la bendice? Porque entonces ese mandamiento es la manifestación del amor de Dios. Entonces la bendice, le manifiesta su bien, su bondad, su amor, su benignidad. Porque esa palabra entonces, bendición, bien decir, es poder como tal transmitir un deseo bueno, un deseo la manifestación, perdón, de un deseo de bienestar, de amor, de paz, de prosperidad. Todo eso está entonces relacionado con la palabra bendición, bendecir, barak o bendición. ¿Ve? Siempre con bien, siempre con bien, como les decía entonces, como manifestación de amor, de bondad. Y eso es entonces la naturaleza del Padre, del Dios entonces creador. Pero entonces ahí en Génesis nos quedó claro que al igual entonces que Dios, el Padre, entonces Satanás usa el mismo formato y a través del engaño, de la astucia, engaña a la criatura para entonces hacerlo salirse de la bendición de Dios. Y comienza entonces el hombre a estar bajo su bendición. Pero pues, eso es importante que lo manejemos bien. Es importante que lo manejemos bien porque entonces de alguna manera entonces si con el discernimiento no tenemos claridad, podemos traer entonces es confusión. Porque, como les decía, entonces esa bendición de Dios, el Padre, resume en que a través del mandamiento y dando perdón el mandamiento y a través de la obediencia al mandamiento, la criatura pueda y tenga la relación con Él.
Pero de igual manera entonces ocurre con el diablo, que da mandamiento y por medio de la obediencia, entonces la criatura tiene la relación con él y se convierte entonces él en su padre. Veía hace poco, digamos, no sé, como el viernes, me llamó la atención ahí de alguna manera, donde estaban ¿cómo se llama? En un video, o hablando de una muchacha, de una joven cantante guatemalteca, que eso, Fred, Jesús te bendiga, que está causando, digamos, muchísimo, que les decía, que les dijera impacto o furor, está en furor la chica porque tiene una voz muy parecida a la de una cantante mexicana que se llama Ana Gabriel. Esa señora fue muy famosa. Y hay una chiquilla guatemalteca que canta muy parecido, con una voz muy parecida, pero que esa chiquilla es, digámoslo de alguna forma, cristiana. Y canta en iglesias cristianas. Y entonces tiene un testimonio, digamos, de vida. Y la están invitando por toda parte, a, entonces, a que dé su testimonio. Así se vive en la religión, ¿verdad? Entonces, y a que cante. Y entonces la chiquilla, sí, entonces empieza a contar cómo Dios le habló y entonces Dios le dijo y le manifestó que, porque ella tenía de niña un problema en los pulmones, tenía una enfermedad crónica, digamos de alguna manera casi que incurable en sus pulmones, y entonces pues por supuesto eso le impedía cantar, pero que Dios habló a su vida y Dios le dijo que la iba a sanar, porque a través del canto de ella muchas personas se iban a convertir a él. Qué duro, qué difícil, qué duro, porque mis amados hermanos, es demasiado confrontante esta situación, porque por más, digamos, espiritual o digamos por más falsa piedad que parezca, por más piedad, perdón, que contenga todo esto que les estoy compartiendo, conforme a lo que la Biblia dice y a la palabra de Dios escrito está, no tiene validez, no es cierto, no es real. Nadie puede volverse a Dios en su corazón a través de una canción, a través de escuchar un testimonio de sanidad. Miremos un momento rápidamente el ministerio de Juan el Bautista. Lucas. Capítulo 1. El anuncio del nacimiento de Juan. Dice en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. No beberá ni sidra, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ok? Aquí habla acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y dice que él, su ministerio es hacer que el corazón de muchos se conviertan al Señor. ¿Por qué? Porque entonces está lleno del Espíritu Santo e irá con el poder de Elías para hacer volver. O sea, va a haber la llenura, la unción del Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Conmueve y hace que obre arrepentimiento en el corazón del hombre. Y entonces usted ve cómo comienza el ministerio, predicación de Juan el Bautista en el año 3, en el capítulo 3, en el año 10 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Amén. Helen, hola, buenos días. Amén. El Señor Jesús te bendiga. Entonces, mis amados hermanos, compartiéndoles, continuando lo que les estaba entonces hablando acerca de esta chica, que pues causa furor y que la llaman de todas las iglesias y la están entrevistando por toda parte. Una muchacha tranquila, humilde, pero que entonces, como les repito, la religión, eso es lo que hace. Y pues el diablo entonces aprovecha y con toda su mentira, con todo su engaño, se aprovecha de toda la debilidad del hombre, de su deseo de grandeza, de su necesidad de sobresalir, de salir adelante, de figurar, de la gloria, y pues entonces efectivamente pues hace que estas cosas se den. Y pues como les decía, esta chica entonces van a todas las iglesias, y de todas las iglesias cuente su testimonio, cuente entonces que estaba enferma, que tenía una enfermedad grave en los pulmones, pero que Dios le dijo que le iba a sanar, y que para que le cantara, y que ella dice que con esa voz entonces todo el mundo le está anunciando éxito, porque con esa voz puede cantar y va a cantar muy bonito, pero que ella se compromete y dice claramente que jamás y nunca va a cantar una canción secular, porque entonces su ministerio es el canto, porque a través de sus canciones muchos se van a volver al Señor. Que Dios habló a su vida y le dijo: la voy a sanar para que cante, para que muchos se conviertan. Hola, hola, ¿qué tal, Natalia? Jesús te bendiga. Para que entonces muchos se conviertan. Bueno, el punto es que, les sigo comentando, y entonces después salió ahí otro título de esos que ponen en los videos que me llamó la atención.
Hola Ileana, Jesús le bendiga, buenos días. Pastor fulano de tal. ¿Cuál es la polémica entre el pastor fulano de tal y la fulana de tal, la cantante? Y entonces me llamó la atención el título como decir algo que entonces escuchen, porque entonces había un video, el título del video era ¿cuánto cobra esta fulanita, la chica, por presentación? O sea, ella va por las iglesias dando su testimonio y cantando, pero no gratis. Eso, David, el Señor Jesús te bendiga. Y bueno, pues perfecto, pues igual que, digamos, si llevan a Ana Gabriel a cantar a un palenque. Ana, Jesús te bendiga, buenos días. O si llevan entonces, o si traen a eso, Carmencita, Jesús te bendiga, el Señor Jesús te guarde, esperando que estés mejor. Un abrazo. Si traen a Chayanne a cantar, hay que pagarle. O sea, en eso yo, digamos, como tal, lo que le digo, pues no hay, digamos, mucha cosa. Porque entonces, en fin, el obrero, pues si ella se está dedicando a eso, pues que cante y entonces que cobre, bueno, perfecto. Pero bueno, a lo que quiero ir para no darle más rodeos, es que al parecer entonces a la chica la llevaron a una iglesia para que, digamos, diera su testimonio y cantara, pagándole. Y que entonces, una vez la chica se baja de ahí, del púlpito, entonces dando su testimonio, entonces, hablando, entonces dijo que el diablo no tenía hijos, que todos éramos hijos de Dios y que Dios amaba a todos sus hijos y que nadie es hijo del diablo y que Dios es el Padre de todos. Y entonces, bajándose la muchachita, se va subiendo el pastor y en plena iglesia y delante de todo el mundo y filmado y está en YouTube, le va diciendo prácticamente hasta de qué se va a morir. Le va entonces diciendo, muchachita, o sea, o niña mentirosa, o usted es mentirosa o está haciendo a Jesucristo mentiroso, porque la Biblia dice, pero una cosa que ustedes no tienen una idea, le da uno hasta, a mí me dio vergüenza ajena, le decía yo a Chely, yo no puedo, eso Rafita, manito así, Jesús te bendiga, yo no puedo, le decía, no, en pleno, ahí, en medio de una iglesia grandísima y en vivo, ¿no? Pues que está en las redes sociales y todo, le ha pegado a aquella. Porque la chiquita entonces dijo así, claro que sí, que todos éramos hijos de Dios y que el diablo no tenía hijos. Y entonces, pero entonces usted es una mentirosa, usted no sabe lo que dice, usted es una niña mentirosa, está mintiendo y usted su ministerio es de decir mentiras. El mismo pastor pues a donde la llevaron. Porque la Biblia dice, y hablan todos su Biblia, abran todos la Biblia en Juan 8 y le dice, ustedes y hay hijos del diablo, y mire primera de Juan y dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo va a decir usted que el diablo no tiene hijos? Entonces mucha atención, porque el tema que estamos tocando, ¿cómo va a decir ese pastor hereje o cómo van a decir usted si no tiene el entendimiento claro? Como lo diga y como lo sustente. Que entonces que el diablo bendice. Si el único que bendice es Dios, el diablo, el que bendice es Dios y el que maldice es el diablo. Al igual que esta chiquita, cristiana, con un ministerio, en un púlpito cristiano. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad, mis hermanos. Entonces, hablando entonces acerca de por qué tienen tanta fuerza, digamos, las personas de las denominaciones, de las sectas cesacionistas,
¿Por qué? Porque entonces no creen y enseñan acerca de que no hay la obra del Espíritu Santo está activa con señales y con prodigios en estos momentos. Porque entonces hablan del don de sanidades. Pero ¿quién tiene el don de sanidades? Cash Luna, Benny Hinn, perdón. Cash Luna, Maldonado. Hombres ignorantes. Hombres que no conocen la Biblia, hombres que no tienen el Espíritu Santo, hombres que no tienen revelación de la palabra de Dios. Y entonces andan soplando y tumbando gente y haciendo milagros. Eso es mentiras, eso es falso. Y entonces de ahí se pegan los otros, ustedes no sé, gracias a Dios tal vez no conocen mucho, los cesacionistas, entonces los bautistas reformados, esos que niegan entonces la obra del Espíritu Santo, para entonces efectivamente decir que no, pero por supuesto que no, que ya hoy no hay sanidades, que el ministerio de las sanidades pasó, porque entonces, ¿por qué Pablo no sanó a Timoteo que tenía gastritis y no, que le dijo mejor que no tomara agua porque eran contaminadas y que procurara tomar vino? Todas estas cosas surgen a raíz de esto. ¿Ve? Que no hay conocimiento de la Escritura, no hay revelación de la palabra de Dios. Y al igual entonces que esa chiquita, ¿sí? Desde el púlpito diciendo que todos éramos hijos de Dios, que no era cierto, que no habían hijos del diablo. Y salió el pastor y le dice, no, venga a decir eso aquí. Mejor dicho, como quien dice, la contratamos solamente para que cantara, porque para lo único que sirve es para cantar, pero porque tiene una vocecilla ahí, pero del resto no venga aquí a decir herejías, así en público. Pero esa es la realidad. Y a todos esos cantantes que andan por ahí, que andan componiendo, por eso les decía que orar para que el Señor nos ayude, que andan componiendo esas canciones, no tienen ninguna revelación, solamente es entonces emocionalismo y deseos de fama, de triunfar, de alcanzar el éxito. Pero esa es la realidad. Entonces, decir que Dios tiene hijos, que el diablo tiene hijos, o decir que Dios bendice y decir que el diablo también, ay no, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pero que el hecho de que haya que tener mucho cuidado no quiere decir que no haya que aprenderlo y que no haya que tenerlo claro. Porque así como tal, entonces lo estamos diciendo, lo estamos compartiendo y lo vimos por el medio de la Biblia y está entonces dado ahí, pero no lo va a encontrar usted entonces literal, diciendo, entonces los bendijo el diablo. ¿No? Pero entonces a través del engaño y de la mentira usa el mismo formato. Y el diablo lo que hace es imitar todo el tiempo, porque pues es una criatura y él no tiene la capacidad de crear, porque eso es único y exclusivo de Dios el Padre, que es el creador, y por eso entonces nosotros nos referimos a él como el único Dios verdadero. Porque el otro y los otros son falsos dioses, pero también son seres espirituales invisibles ante nuestros ojos que tienen poder. Tienen poder y entonces ese poder es precisamente eso, poder ministrar. ¿Ve? Porque el ángel, el diablo es un ángel, al igual que sus secuaces, al igual que entonces los ángeles caídos, sus cortes. Y son seres espirituales, o sea, invisibles para nuestros ojos físicos, pero que tienen poder de manifestarse en esta creación. Y así como en el Génesis usted y yo vemos, entonces estableció una conversación Dios y se comunicó con sus criaturas. También vemos cómo entonces se estableció una conversación
Vemos cómo entonces el diablo establece una conversación con nuestro Señor Jesucristo, o no establece también una conversación con nuestro Señor Jesucristo. Y que esto entonces lo mismo que le ofrece, todo esto te daré si postrado me adorares, o sea, también te voy a bendecir. Solo necesito que me obedezcas, que recibas mi bendición, si postrado me adorares, si me obedeces, si obedece mi palabra, si se arrodilla ante mí, le doy esto, lo bendigo. ¿Ven? Entonces, hay que tener mucha claridad, porque los tiempos son malos, mis amados hermanos, y hay demasiada confusión y hay demasiado endurecimiento del corazón, conforme a la Biblia nos enseña que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará y muchos serán engañados, aún los escogidos. Aún los escogidos, miremos que el Señor nos lo advirtió ya. Mateo 24. Ya saludé a Rafa, sí. Rafita, Jesús te bendiga, buenos días. Yo creo que sí, ya te había saludado y si no, pues entonces te saludo. Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ve? Entonces esa es la realidad. Y hoy, pues entonces, efectivamente, hablando acerca entonces de bendición, con el engaño y con la mentira y con la confusión de que entonces Dios es el que bendice, pero el diablo es el que maldice. Entonces muchas personas están disfrutando de la bendición del diablo y están bajo la bendición del diablo y están procurando la bendición del diablo y están anhelando la bendición del diablo y no están recibiendo y no han recibido y no están recibiendo y no están predicando y no están enseñando la bendición de Dios el Padre, que es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Y eso es entonces, mis amados hermanos, los que nosotros como obreros debemos procurar primeramente discernir y aprender y tener claro para nuestras propias vidas. Para nuestras propias vidas, para nuestro espíritu. Y también entonces, pudiendo tenerlo claro, pudiendo tener el discernimiento nosotros mismos y estando y permaneciendo en esa bendición de Dios, poder ser esos canales, esos instrumentos para que esa bendición suya, que es la que enriquece y no añade tristeza, llegue, corra en mí, a través de mí y llegue a otros. ¿Ven? Porque lo más peligroso, mis amados hermanos, es vivir bajo el engaño y la mentira. Porque entonces una cosa es que usted esté o sea consciente de las decisiones, de las cosas que está haciendo. Y otra cosa es entonces que usted, engañado, entonces las haga. Y hoy en día, entiéndame, la mayoría, aún de los que sienten, digamos, de los que piensan o creen que son cristianos, no están bajo la bendición de Dios. No disfrutan de la bendición de Dios. No están bajo la bendición de Dios, no disfrutan de la bendición de Dios. Pero si usted les pregunta, ellos están persuadidos que son cristianos.
porque van a una iglesia cristiana, porque a donde van les dicen, o el título que tiene, entonces el cartel es cristiano. Y ahí es donde entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo se cumplen. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Ven? Ayer teníamos, como todos los primeros domingos del mes, nuestro tiempo para, en obediencia al mandamiento, compartir el pan y el vino, tomar la cena del Señor. Y, como les digo, entonces, en obediencia al mandamiento, en obediencia a la palabra que Dios el Padre dio a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Hay prácticas y denominaciones que se hacen llamar a sí mismas cristianas, que entonces no comparten ni siquiera, digamos, el pan y el vino como tal. Hay unas entonces que comparten solamente, llamémoslo de alguna forma, el pan. Hay otras entonces que lo hacen una vez cada muchísimo tiempo. Y como les decía, hay otras que ni siquiera lo hacen. ¿Ven? Yo conozco y sé, por lo menos entonces como tal, de esas denominaciones que las estoy mencionando, y pues lo podemos hablar aquí ya, claro, digamos con claridad para que se sepa. Entonces, ¿ven? Esas personas, digamos, de la Iglesia de la Luz del Mundo, esas iglesias entonces, como decir algo, los mormones, los católicos que entonces comen solamente la hostia y el único que toma el vino es el sacerdote, que es el único que toma la sangre, pero que no saben, entonces no tienen ni entendimiento por qué lo hacen. Hablan acerca, digamos, de la Eucaristía, pero si usted va y le pregunta a un católico qué es, digamos, la Eucaristía, o alguien que haya practicado eso por, así sean 40, 50 años, no va a tener claro y no va a tener el entendimiento ni el discernimiento acerca de qué es lo que se está haciendo. Y por eso entonces es importante que nosotros... Eso, don Jorge, eso, buenos días, don Jorge, el Señor Jesús lo bendiga, saludos para usted, para doña Marielo, para todos, para Rebe, el Señor los bendiga y los guarde, saludos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo saber o cómo estar claros acerca de que si efectivamente yo estoy, o las personas, o lo que yo estoy, en lo que yo estoy es en la bendición de Dios, o el que me está bendiciendo a mí es Dios, el único y el verdadero, el Padre, de quien proceden todas las cosas, el Creador? O si, pues, o si por el contrario, efectivamente, así me llame cristiano, así piense que estoy siendo cristiano, entonces me está bendiciendo es así como los fariseos. ¿No ve que si usted le pregunta a los fariseos, pensaban, creían que eran judíos, practicantes, celosos? Pero nuestro Señor Jesucristo les deja claro, no, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ellos decían, no, nuestro padre es Abraham, que no, que nuestro padre es Dios, que no somos nacidos de fornicación, que no, que son hijos de su padre, el diablo. Y su padre, el diablo, es el que los bendice. Ya les dio mandamiento, ya les dijo que me mataran, y eso es lo que ustedes quieren hacer. ¿Están claros? Ven. Allá Juan 8 narra eso. Narra esa verdad.
Entonces, bien, la forma, la manera de estar claros acerca de el poder, escúchenme bien, realmente estar seguros acerca de que es entonces Dios el Padre, el Creador, el único y verdadero, el que me bendice. Y si yo estoy en su bendición, y por ende yo estando en su bendición y siendo un bendito, puedo bendecir con la misma bendición que Él me bendijo, es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, confesándolo y creyendo en Él, Hijo de Dios, como el único, suficiente Señor y Salvador de mi alma. Esa es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza con ella. La fe en el Hijo de Dios es la bendición real. Que el hombre pueda creer en el Hijo de Dios, en la obra del Hijo de Dios, en la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz, y que tenga claro que esa sangre y esa muerte suya fue y está siendo propiciación, o sea, pago por sus pecados. Esa es la bendición de Dios. Ese es el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, para nosotros como cristianos, el tomar la Santa Cena no es una cuestión opcional. No es entonces una práctica denominacional. No es simplemente entonces una costumbre de hombres, sino es esa señal visible, real, que da testimonio acerca de que nosotros hemos recibido y permanecemos en la bendición de Dios, el Padre, el único y el verdadero, que Él es el que nos bendice, que hemos recibido su bendición, que permanecemos en esa bendición, en la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que creemos y confesamos que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir en la cruz, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que la prueba de esa obra suya, de que esa sangre fue derramada por nuestros pecados, es que la muerte no lo pudo retener y al tercer día resucitó. Resucitó por el poder, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de santidad. Leámoslo nuevamente en Romanos, vamos allí. Romanos 1. Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, a partir del 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ojo,
que fue declarado entonces Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Solamente Él, como Hijo de Dios, puede resucitar, porque solamente Dios no peca. Porque el único que no peca, el único que no tiene pecado, es Dios. Y la muestra fehaciente de que es real, efectiva, de que Jesucristo es no un impostor, sino efectivamente el Hijo de Dios, la da su resurrección. Porque dice claramente, siendo entonces del linaje de David según la carne. Efectivamente, porque en él estaba la vida. Entonces Dios entrega a su Hijo en sacrificio en la cruz para que muera y derrame su sangre. Pero al tercer día, como no hay pecado en él, lo resucita y nos deja la sangre para nuestra salvación, para remisión de nuestros pecados. Al morir, al entregar a su Hijo a morir en la cruz, Dios lo que está haciendo es entonces manifestando con poder que efectivamente el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Dios entre nosotros. Y esa muestra la tiene o la da, entonces, como les decía, la resurrección. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro que nuestra fe, la fe cristiana, es entonces y está basada en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como les digo, eso no es de todos la fe. Muchos confiesan y creen entonces y reciben a Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de sus almas, pero no creen que efectivamente sea el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová, y como los testigos de Jehová, millones de cristianos que, al igual que como les comentaba, enloquecidos como canta esa chiquita, canta aquella canción que la canta otro que es un, ¿cómo se llama? Un cantante chileno que es de todo ese combo de enlace y del Evangelio de la Prosperidad que está en todas las maratónicas. Ay, ¿cómo se llama? Ay, bueno, uno de esos tantos. Yo tengo un nuevo amor. Y viera cómo se le oye bonito a la chiquita. Pero la chiquita no sabe ni en dónde está parada. No conoce ni siquiera la Biblia. Pero lo de ella es unas emociones y que ella lo que vive y lo que ha vivido desde chiquita es una religión basada entonces en que el poder de Dios se manifiesta porque le sanó una enfermedad que tenía, para que entonces fuera y muchos se convirtieran a él a través de sus canciones. Y se para en un púlpito y cuando no canta, entonces lo que dice es que todos somos hijos de Dios, que no es cierto que el diablo no tiene hijos. ¿Ve? Y al igual entonces que, como les decía, los testigos de Jehová, usted les va y le pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es el único Señor suficiente Salvador de su alma? ¿Usted cree que solamente a través de Jesucristo puede recibir el perdón de sus pecados? Sí. Pregúntele, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? No. Pero si cree que Jesucristo es el Salvador, pregúntele a los católicos también.
Sí, es el Hijo, pero la mamá también tiene poder y los santos también tienen poder y también el Papa tiene poder y no reconocen y no tienen claro entonces la deidad acerca de que Él es el Hijo de Dios, Él es la autoridad, Él es el ser igual a Dios que se manifestó a esta creación. Pero si usted les pregunta, dicen, claro, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Salvador, el que murió por nuestros pecados, sí. ¿Cree que Jesucristo murió por sus pecados? Sí. Y creen tanto que murió por sus pecados que lo tienen ahí todavía colgado en una cruz muerto. Pero no conocen el poder de la resurrección. Así tal cual como lo dice en la Biblia. Miremos un momento, por favor, correctamente. Espérenme ya, un minuto, por favor. Esta escritura se me... Filipenses capítulo 3. Filipenses. Capítulo 3. Versículo entonces. Veámoslo. Es maravilloso, es que es precioso todo. Yo creo que veámoslo desde el 1 sin falta. Filipenses 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Ven? Escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Nuevamente hablo para que no se levanten argumentos en sus corazones, para que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, entonces les dé entonces sabiduría y entendimiento acerca de que lo que debemos predicar y en lo que debemos permanecer es en lo mismo, en el Evangelio, en la gracia. Para mí no es molesto y para vosotros es seguro. Repetiros siempre, estarles hablando siempre lo mismo a través de la gracia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, somos aquellos que creemos que efectivamente la salvación pertenece a nuestro Dios, que es solamente por medio de la gracia, a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Aunque si es por la carne, yo también tengo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y ahí entonces da su prontuario. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, si de alguna manera existiera, hubiera la justicia por medio de las obras de la ley y el hombre pudiera justificarse delante de Dios por sus propias obras, yo sí tendría, dice el apóstol, el prontuario, que casi que invidiable y que ninguno más podría decir tiene. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Está hablando y está dejando claro que entonces ya él entendió que la salvación le pertenece a nuestro Dios, que es la gracia salvadora de nuestro Padre
Dice el amor, perdón, de nuestro Padre por medio de la gracia salvadora de su Hijo Jesucristo y a través de la comunión de su Espíritu Santo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, óigame bien, y ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Maravilloso. El poder de su resurrección. ¿Qué significa el poder de su resurrección? La fe cristiana correcta, que Jesucristo es el Hijo de Dios. A Jesucristo lo mataron porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Ni siquiera lo mataron porque dijo que Él era el Mesías como tal. Lo mataron fue por decir que era el Hijo de Dios y prohibieron enseñar que Él era el Hijo de Dios. Y la fe cristiana consiste en que Él es el Hijo de Dios, que es el Cristo, por supuesto, pero primeramente que es el Hijo de Dios. Porque es importante tener esto claro, porque si usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces no puede ser su Cristo, no puede ser su Salvador, porque para ser su Salvador tiene que ser el Hijo de Dios. Porque si no es el Hijo de Dios, entonces no murió por sus pecados, no murió por mis pecados, sino murió por los de Él. La carne y la sangre. Muchos toman solamente la sangre, pero no comen la carne. Comen la carne y no comen la sangre. Pero es el pan y el vino. 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 ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Tú eres unos fulano, otros dicen que eres alguno de los profetas o Juan. ¿Y vosotros quién decís? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El pan y el vino. El pan y el vino. El pan y el vino. Entonces, para nosotros, por eso, mis amados hermanos, es fundamental tener claro bien todos los conceptos, tener claros bien todos los conceptos, porque necesitamos estar seguros y persuadidos en nuestro espíritu si estamos entonces en la verdadera bendición de Dios. El Padre, el Creador del cielo y de la tierra, es quien nos bendice. Si por la fe en Jesucristo somos realmente hijos de Dios, o si por el contrario entonces somos hijos del diablo y el que nos bendice es el diablo, porque el diablo tiene hijos y también los bendice. Fuerte, muy fuerte. Pero que no sea como entonces la chiquita, esta canta bonito. Dios le habló y le dijo que por medio de sus cantos y a través de ella muchos se iban a convertir. Eso no es verdad, mis amados hermanos, eso no es cierto. Pero es una chiquilla, viera qué humilde se ve y vieran qué, digamos, inocente en cierta forma. Pero su deseo de grandeza y de salir adelante porque viven en una circunstancia muy fuerte, muy dura, ella y sus hijos, y sus papás y sus hermanos y todo lo que usted quiera y las ganas de salir adelante y las ganas de poder entonces, digamos, sobresalir y tener reconocimiento y efectivamente acompañado de también recursos para dejar atrás esa pobreza y ese dolor y ese sufrimiento, pues todo eso es una amalgama para que entonces es un caldo de cultivo para que la mentira y el engaño del diablo prospere. Porque no se puede. No se puede con otro anhelo, con otro deseo más allá en el corazón que Jesucristo.
permanecer y crecer en la gracia del Señor. Los ricos no entran en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero acuérdese, entonces no estamos así como digamos la Iglesia Católica que por miles de años entonces bajo ese mismo concepto promovió entonces y trabajó con los grandes feudales para explotar a los miles y a los miles, y que todo eso dio, ya ustedes saben, entonces origen a la Revolución Francesa, a la democracia y al comunismo y a todo eso que estamos viviendo hoy en día. Que todo el tiempo, siempre, sacando del contexto las palabras de Jesucristo y convirtiéndolas en un pretexto. Ricos, así mire como Pablo. Pablo era un hombre multimillonario, con muchísimas posesiones valiosas. Pero ¿qué era lo que era valioso para él? Miren lo que era valioso para él. Que era circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, que era de la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreos, que era fariseo, que era celoso, perseguidor de la iglesia, y que era irreprensible según la ley. Ese era su tesoro, esa era su riqueza. Pero, ¿qué dijo? Y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida. ¿Se acuerda que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el reino de los cielos, y ven, sígueme. De eso es que está hablando. De eso es que está entonces hablando. Y como les decía entonces, así la chiquita desde un púlpito, supuestamente para ministrar a la iglesia. No, es cierto, no es verdad. Todos somos hijos de Dios, el diablo no tiene hijos. Y se levanta el pastor y le dice, no, ¿cómo se le ocurre a usted venir a decir estas herejías mentirosas? Usted no sabe la Biblia, usted no conoce a Dios, usted no puede decir que ama a Dios porque no lo conoce. O está haciendo entonces, ¿a quién le creemos? ¿A usted o a Jesucristo? En plena iglesia. Y ahí la enfocan y yo, mejor dicho, yo no sabía, viendo ese video, yo no sabía para dónde correr. Hola Marcela Rodríguez, el Señor Jesús le bendiga, saludos. Y me disculpan, me perdonan si estoy de pronto siendo mordaz Pero hermanos amados, entonces es que hay que ponerse firmes, hay que pararse bien. Porque si no se paran bien, si no nos paramos bien, mis amados hermanos, entonces nos vamos a caer. Y necesitamos entonces conocer la verdad para que la verdad nos haga libres, y siendo libres podamos entonces también ser esos instrumentos para que la libertad llegue a otros que están siempre esclavizados bajo la mentira y el engaño del diablo, bajo su bendición. Y dele otra vez, pastor, es que es chocante. Ay, es que choca, esas palabras chocan, que el diablo, que somos hijos del diablo, que hay hijos del diablo, perdón, que hay hijos del diablo, que el diablo tiene hijos, que el diablo también bendice. Ay, no, pastor, es que todo el tiempo a nosotros nos han dicho que todos somos hijos de Dios. Hay pastores que a nosotros nos han dicho, no, yo pienso que el que bendice es Dios y el que maldice es el diablo. No, y todo el tiempo estamos asociando entonces el bien con el mal, pero pues al diablo a Dios con el bien y a Dios con el mal, pero lo mismo, con el mal no es con el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Qué es el bien y qué es el mal conforme a la Biblia? Eso no lo creó el diablo, es Dios. ¿O no fue Dios el que plantó el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal? Pero ¿qué es el bien y qué es el mal bíblicamente hablando? El bien es la resurrección
y el mal es la muerte. ¿Eh? Eso es el bien y eso es el mal. Nuestro Señor Jesucristo lo aclara. Vamos allá, Juan, para que lo veamos en capítulo 5. Capítulo 5. La resurrección, pero de vida, perdón, aclarando. Capítulo 5 dice, a partir de el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí entienden qué es pasar de muerte a vida? Eso se llama resucitar. Pasar de muerte a vida es resucitar. Cuando alguien se muere y vuelve a estar vivo, ese proceso se llama resurrección. No es cuando alguien no existe y tiene vida, eso no es resucitar. Resucitar es algo que estuvo vivo y experimentó la muerte, volver a vivir. Y la Biblia enseña que entonces hay una primera y una segunda resurrección. Y aquí entonces el Señor nos explica y dice, de cierto os digo que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿La voz de quién? Recuerden, nuestra fe cristiana, que Jesucristo es nuestro Salvador. Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pastor, pero no podemos, sí, usted puede, pero si no habla bien es porque no tiene claro. Si usted puede contestar bien, es porque sabe bien. Si contesta a medias, es porque sabe a medias. Cuando uno sabe bien, uno contesta bien. Si no sabe bien, no contesta bien. Parta de eso. Sabe, medio contesta. Está medio seguro, medio contesta. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Eso está refiriéndose acerca de la predicación del Evangelio, porque por lo mismo también el Evangelio fue predicado a los muertos, pero a los que están muertos en pecados y delitos, no muertos en la carne, sino muertos en su espíritu, tienen su espíritu muerto. Y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, porque la palabra de Dios, la vida de Dios está en la palabra. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es Hijo de hombre, porque ha venido a este mundo con esta carne para poder juzgar en la cruz el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces está hablando de la obra expiatoria por el pecado del Hijo de Dios. ¿Cómo la lleva a cabo? Por medio del Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es el bien. Es resucitar para resurrección de vida. Y el mal es resucitar para resurrección de condenación. Ese es el árbol del bien y del mal. Eso es el bueno y lo malo en la Biblia. La primera resurrección, la segunda resurrección. La primera resurrección, que es para salvación, ir al cielo junto al Señor Dios que nos creó, y la segunda resurrección para ir al infierno condenado, eternamente separado de su presencia, excluido de su gloria. Los de la izquierda y los de la derecha. ¿Cómo le llaman los de la derecha? Benditos. Y a los de la izquierda, malditos. Benditos de mi Padre y malditos de mi Padre.
Pero los de la izquierda son o fueron benditos de su padre, pero de su padre el diablo. Porque los deseos de su padre quisieron hacer, o sea, su palabra, obedecieron y no obedecieron la del Dios único y verdadero, que está diciendo: coman mi carne y beban mi sangre. Tomar la Santa Cena, compartir el vino y el pan y tomar la cena discerniendo lo que se está haciendo, es el mandamiento del Padre. Que coman la carne y beban la sangre del Hijo de Dios. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El bien, la bendición, la que enriquece y no añade tristeza. Ven, amados hermanos, entonces, con el entendimiento debemos saber que no podemos entonces efectivamente hablar de vida de fe si no la vivimos entonces conforme a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la Biblia nos está diciendo. Primeramente debemos estar persuadidos en nuestro propio espíritu si yo tengo la bendición de Dios, si yo estoy en la bendición del Dios único y verdadero, para poder entonces efectivamente ser ese canal que transmita esa bendición. Pero la forma y la manera como yo recibo esa bendición es a través de la gracia del Evangelio, de escuchar y obedecer al Evangelio. Y las personas también, al igual que yo, la reciben de la misma manera. Yo soy bendito y estoy bajo la bendición de Dios, porque yo como la carne y bebo la sangre del Hijo de Dios. Porque yo predico el Evangelio y predico que Jesucristo es el Hijo de Dios, al que el Padre envió al mundo a morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Estoy comiendo la carne y estoy bebiendo la sangre, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados, en mi propia vida de fe, y predicándolo, como la carne y bebo la sangre. Y adicional a eso, entonces, en este caso, como iglesia, una vez al mes, eso que hay en mí y ocurre a diario en mi vida y en mi experiencia con Dios, lo comparto con los que están alrededor y hacen parte de la iglesia. Y no es comer y no es entonces para llenarnos, como la Biblia dice allá que en Corintios, que llegaban y comían y bebían y se embriagaban y lo que tenían era hambre y empezaban a comer porque solamente era para la carne. Pero dice la Biblia, y textualmente lo leímos, que el que come indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre, come juicio para sí mismo. El que lo hace solamente como una vana repetición, abre la boca y ya. Y ni sabe por qué pasa o ni sabe por qué sucede. Sí, allá en la iglesia sí toman la Santa Cena donde usted va, sí, allá una vez al mes dan a uno el vino y el pan. ¿Y usted por qué lo hace? No, pues no, es que no lo tomé en la casa porque yo estaba allá y como era por ¿cómo se llama? Por transmisión, por internet, pues entonces, ay no, qué pereza, no tenía yo vino y no teníamos vino y no teníamos pan, ok. Como si fuera entonces, como les repito, simplemente una vana repetición, un mandamiento de doctrinas enseñadas por hombres. Comer la carne del Hijo de Dios y beber la sangre del Hijo de Dios es saber que estoy en la bendición y tengo la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza con ella, que soy un bendito de mi Padre. Así lo dice textualmente nuestro Señor Jesucristo. Así se refiere a ellos. 25, capítulo en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Dice, a partir del versículo 31,
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Eso fue lo que estábamos aprendiendo acerca de esa bendición, ser benditos del Padre. El Padre está hablando de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de su Padre. Y si Él es su Padre, entonces Él es el Hijo. Y la fe nuestra es en el Hijo y en su Padre, en el Padre y en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos creemos que el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que la manifestación, la prueba de que murió por nuestros pecados y no por los suyos, fue que al tercer día resucitó. Por eso anunciamos la muerte y resurrección y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hacemos cuando tomamos la cena. Eso es lo que hacemos al compartir el vino y el pan. ¿Ven, mis amados hermanos? Esa es la muestra, esa es la prueba de que estamos en esa bendición. Chiquillos, denme un segundo porque llegó la chica que vive con nosotros y si no se levanta nadie a abrirle, me toca a mí. Yo creo que ya, gracias. Entonces, bien, así como les decía, es fuerte, pero debemos entonces tener la madurez y saber que debemos esforzarnos por entonces aprender bien para poder enseñar bien. Que no nos ocurra, que no nos pase como entonces así, como les comenté y les compartí con esta chica, de la experiencia de esta chiquilla y de esta situación, de que entonces efectivamente Dios bendice, pero el diablo también. Porque acuérdense que la bendición es que Dios le manifieste y le dé mandamiento al hombre y que el hombre lo obedezca. Pero Dios, el diablo también le da mandamiento. Dios dijo, no comerás, la serpiente dijo, morirás, y el diablo dijo, no moriréis. Dios está diciendo ahora, coman el cuerpo y la sangre de mi Hijo. Coman el cuerpo y beban la sangre del Hijo de Dios y tengan vida eterna. Reciban la salvación que es por medio de la obra del Hijo en la cruz al morir y derramar su sangre, al resucitar para el perdón de nuestros pecados. Amén. Que seamos esos benditos del Padre y que como benditos del Padre podamos predicar y enseñar la bendición suya, que es la que enriquece y no añade tristeza. Que reciban la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Lo reciban y lo confiesen al Hijo como el único Señor, suficiente Salvador de sus almas. Feliz día, que el Señor Jesús los bendiga. Vamos a despedir este tiempo orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Esta noche a partir de las 7:15, entonces continuamos en nuestro estudio, ya para finalizar hoy, hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en este tiempo, en esta enseñanza acerca de cosmología bíblica. Alejandra, hola, el Señor Jesús te bendiga. Bueno, feliz día para todos, el Señor los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.